I'm not a Rinpoche or a Buddhist monk. Okay. So hello is good, not necessary. Hola. Oh, we can sit now, yeah? Yes. Pueden sentarse, dice el doctor Losang Sangye que no es un Rinpoche ni un monje budista, así que no tienen que tener ninguna particular deferencia para su persona. Yeah, So, some interpret my name, Lobsang Sangye, also as Lobsang Sangye. So Sangye means Buddha, but my name is Lobsang Sangye, which means lion. But Lobsang means kind-hearted. I am a kind-hearted lion. entonces, algunos interpretan equivocadamente su nombre como Losang Sangye. Sangye es el nombre tibetano para Buda, pero en su caso es Losang Sengye. Losang es de corazón amoroso y Sengye es un león. Un león de corazón amoroso es lo que quiere decir su nombre. So, Dr. Lai, I'm going to present you very briefly, if you allow me to. Entonces, como punto de partida, me gustaría pues agradecer enormemente el tiempo que nos visite el doctor Losang Sengye, que como saben funge como lo que previamente se denominaba el primer ministro de la administración central tibetana en el exilio, pero a partir del mes de mayo ese título cambió y ahora se le nombra el presidente de la administración central tibetana en el exilio. Esta administración corresponde con lo que conocemos como el gobierno tibetano en el exilio, que como saben fue establecido por su santidad el Dalai Lama al recién salir del Tíbet en consecuencia de la ocupación comunista china de su territorio. Por muchos años, de hecho hasta el 2011, el Dalai Lama ocupó tanto la dirección o cabeza política de la administración central tibetana en el exilio, como también la espiritual para el pueblo tibetano, tanto dentro como fuera del Tíbet. Pero de una forma muy excepcional, en el año 2011, el Dalai Lama tomó la determinación, de hecho, un poquito de tiempo después de estar con nosotros en México, de jubilarse de sus responsabilidades formales políticas como la cabeza del gobierno tibetano en el exilio y permanecer tan solo como lo que es el líder espiritual del pueblo tibetano en general. Con esto también deseaba establecer una separación entre el Estado tibetano en el exilio y la dimensión religiosa que es propia de la cultura y civilización tibetana. En ese sentido, separar a la iglesia del Estado. Ahora, esto es algo único, dado el hecho de que en el pueblo tibetano encontramos uno que en realidad no deseaba esa separación y al mismo tiempo no tenía por motivación el que el Dalai Lama abandonara ese cargo. De hecho, muchos le suplicaron que permaneciera en esa función, pero el Dalai Lama insistió que esto era lo correcto para el futuro del Tíbet y para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Tíbet. Previo a eso existía ya, digamos, esta posición, la del primer ministro o el jefe de gabinete, digámoslo así, de la administración central tibetana en el exilio. Fue precedida por Samdong Rinpoche, que fue el primero de estos representantes o jefes de gabinete y después primer ministro del Tíbet popularmente electo y después seguido precisamente por el doctor Losang Sengye. Ahora, el doctor Losang Sengye es la primera persona que ocupa esta posición siendo un individuo de extracción secular y no religiosa o monástica. Entonces, él es una persona que en su vida pues manifiesta en buena medida la historia del Tíbet, fue educado en las instituciones tibetanas en el exilio, en la aldea de niños tibetanas en el exilio. Más tarde tuvo la oportunidad de estudiar en universidades en India y ahí ganar una beca Fulbright para llevar a cabo su educación de posgrado, su maestría y después su doctorado en la Universidad de Harvard, en donde más tarde fue empleado por 6 años en la Facultad de Leyes. Y decidió abandonar esa posición de alto prestigio y de una promesa económica muy importante a futuro para dedicarse precisamente a esa campaña que le llevó a convertirse el líder popular electo de la administración central tibetana en el exilio. El año pasado ganó la reelección en este puesto que puede obtenerse una vez, está en su segundo término. Y bueno, esta es la primera visita que hace a Latinoamérica y la primera visita que hace a nuestro país
Me honra enormemente tenerlo aquí. Tenemos un programa muy ocupado para él que comenzó el día de ayer. Y bueno, evidentemente le pedí que pasara un poquito de tiempo con nosotros para la comunidad de Casa Tíbet, que naturalmente tiene un vínculo, una cercanía con la cultura tibetana y el tema de Tíbet. Así que me gustaría, en nombre de todos nosotros, darle una muy cordial, muy sentida bienvenida con un aplauso. Welcome very much to Tíbet House. Thank you. Thank you. I understood everything he said. My Spanish is very good, you know. Yeah. Dice que entendió absolutamente todo lo que dije, que su español es estupendo. First of all, I want to thank Casa Tibet for hosting me here, and my first trip to Latin America and first visit to Mexico. Yeah. En primera instancia me gustaría agradecer a la Casa del Tíbet, que son pues mis anfitriones en esta mi primera visita a Latinoamérica y particularmente mi primera visita a México. And I've been eating taco. Y he estado comiendo tacos y mezcal, Taco. tomando mezcal. You already estos said. días. At least here, I thought of pretending I don't drink tequila, I don't drink mezcal. I don't. Tonight, you know, of course, you all are, you all meditate and, you all have calm mind. But I said, given my busy schedule, lack of sleep that I have, couple of mezcal will help me tonight sleep better. Que esto no era una cosa que quería compartir con ustedes, y menos para una comunidad budista que se dedica a la meditación y a el generar una mente apacible. Pero esta noche, dado mi tan caótico programa, me tomaré un par de mezcales para poder descansar muy bien. So someone told me mezcal is organic, you don't get hangover. So one shot is very strong. I said I'll go for 2 tonight. Alguien me dijo que el mezcal es una bebida muy orgánica, que no produce ningún tipo de efectos colaterales y resaca, y entonces pensé que si uno era muy bueno, pues 2 serían doblemente buenos. Once you're in Mexico, be like Mexican, Una right? vez que uno está en México, hay que hacer lo que los mexicanos. So when I go back, I'll learn more from you than you learn from me. Así que cuando vuelva a India, habré aprendido más de ustedes de lo que ustedes aprendan de mí. Because why I drink mezcal? Because you have to be blamed. La razón por la que tomo mezcal es su culpa. Because 7 p.m. normally you meditate, no? Porque a las 7 de la noche normalmente ustedes meditan, ¿no es cierto? I'm feeling very guilty. Instead of calming your mind through meditation, I'm giving you so many sad stories. You will have a very troubled mind tonight. Y me siento culpable porque en lugar de calmar su mente a través de la meditación, voy a compartirles muchas historias tristes que van a agitar su mente. So to get over the guilt, I'll drink 2 mezcals. Así que para superar mi culpa me voy a tomar un par de mezcales. So you are the reason. So I'll say cheers to all the people who were there at Casa Tibet today. Así que ustedes son la razón de este vicio, pero dedico mis copas a ustedes. And I'm also jealous because you all sit very well like this, no? Y también estoy muy celoso porque todos se sientan tan bien en los cojines de I've been looking meditación. for this kind of cushion in Dharamsala for a long time. I can't sit like this for 2 hours. Yo he estado buscando un cojín como estos en Dharamsala, no me puedo sentar por 2 horas en él. So tomorrow in luggage, one of the cushion will disappear to Dharamsala. Así que el día de mañana yo me voy a llevar uno de estos cojines a Dharamsala. Yeah, at least Casa Tibet owes that to me. One cushion to go to Dharamsala. Of course, would love to. Por lo menos el Casa del Tíbet me debe esto como obsequio para regresarme a Dharamsala. So I'm very glad that you all are here, and you all know about issue of Tibet generally, and a lot about Buddhism and Lama. Your head teachers, masters must have taught you a lot. But if you have come here to seek any spiritual awareness or teaching from me, my position is called Sikyong. I'm political head, not spiritual head. Okay. Así que sé que muchos de ustedes están aquí teniendo ya cierta familiaridad con el tema del Tíbet, y evidentemente como una comunidad budista tienen ya exposición a muchas ideas centrales de nuestra tradición espiritual, han recibido mucha información de sus maestros, de sus lamas, pero si esta noche nos acompañan buscando algún tipo de instrucción espiritual, es muy importante que sepan que yo soy la cabeza secular de el mundo tibetano. Mi nombre tradicional, mi puesto es Sikyong, que quiere decir como presidente.
Yeah, if you ask me, teach me technique of meditation, I'll say sleep very well. Y si me preguntan que comparta con ustedes alguna técnica de meditación, pues mi consejo sería tan solo que duerman profundamente. So let me begin with, we have one Geshe-la here. The contribution made by Tibetan Buddhist lamas for Tibetan civilization. Déjenme empezar, dado el hecho de que tenemos a un geshe tibetano aquí esta noche, compartiéndoles o hablándoles acerca de las grandes contribuciones que la cultura tibetana espiritual ha hecho a la civilización. For many centuries, India was the center of Buddhism because that's where Buddha attained enlightenment. So from second, third century all the way to 13th century, Nalanda University played vital role in spreading the teachings of Buddha around the world. Como bien saben, naturalmente la India jugó un rol muy importante y central en la historia y transmisión del budismo, dado el hecho de que el Buda histórico obtuvo su despertar precisamente en la India y en varias instituciones monásticas, entre ellas la gran Universidad de Nalanda, desde el siglo segundo y tercero de nuestra era hasta el siglo XIII, se convirtió en una de las más importantes sedes de los estudios superiores de budismo en el mundo. And I was there in Nalanda University just a few months ago, and they showed me. Some of you must have visited. It was burned not for weeks but for months, because there were so many books, so many, the scriptures taught by Buddha, and it was burned. And then, with the demise of or the destruction of Nalanda University, Buddhism in India also slowly disappeared. Y de hecho hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar la Universidad de Nalanda en India y constatar por mí mismo que las ruinas de este gran monasterio manifiestan los signos de haber sido incendiado por mucho tiempo, no solo digamos, un espacio breve, sino por uno muy largo. En consecuencia, entre otras cosas, de que ahí se resguardaba una extraordinaria y enorme biblioteca budista que contenía pues una parte fundamental del rico legado de la civilización budista india y fue pues incendiado por varios meses, ¿no? Y con ello se colapsó eventualmente también gradualmente la civilización clásica budista en India. So in India now, the land of Buddha has only 2% Buddhists. Es increíble, pero la India contemporánea, la tierra del Buda, tan solo cuenta hoy en día con un 2% de budistas. So there are many reasons: the Muslim invasion, conversion to Hinduism, other religion as well. But this is the reality. Para explicar esto hay muchas razones, entre ellas, naturalmente, la presencia del fundamentalismo islámico, como también las conversiones al hinduismo, pero bueno, esto es una realidad. However, from India, the Emperor Ashoka and Kanishka, Buddhism spread, and now presently there are 14 Buddhist countries and 52 countries with major Buddhist presence around the world. Sin embargo, en consecuencia del trabajo de grandes reyes indios, como fue el caso de Ashoka y el rey Kanishka, la tradición budista se pudo exportar y transmitir a muchas otras partes del mundo, a pues más de 54 países que hoy cuentan con la presencia del budismo y otros una docena de países que pues tienen una afiliación mucho más cercana con este. But in 7th and 8th centuries, Pero en el siglo VII y VIII, Tibetan Lotsawas, the translators, the scholars, came to India to learn from Nalanda University or the teachers of Nalanda University. So they learned Sanskrit, they learned Buddhism, and they translated the teachings of Buddha and his disciples in Tibetan language. y en aquel entonces los grandes traductores y académicos tibetanos, llamados Lotsawas en esa lengua, viajaron a India, muchos a la Universidad de Nalanda, en donde aprendieron la lengua clásica del budismo en India, el sánscrito, y tradujeron una buena parte, casi la totalidad del legado literario del budismo al tibetano. Now, you should imagine 7th and 8th centuries, no cars, no planes, you walked the forest, right? And you come to a tropical climate in India. Of the 10
Losavas who tried to cross over from Tibet through Nepal to India, 6, 7, even 8 die on the way because of heat, because animals eat them, or bandits rob them. But still, only 2 or 3 make it back. But they kept coming. They learned Sanskrit, Buddhism, took it back. Ahora deben de tener presente el sacrificio que una actividad de esta naturaleza demandaba de aquellos que la emprendieron. Estamos hablando del siglo séptimo y octavo de nuestra era, una época en donde no había coches, no había transporte masivo, evidentemente, y la travesía desde la meseta tibetana hasta la India era una larga y accidentada, y de hecho, de 10 personas que viajaban a la India, 8 generalmente perecían en el intento, ya sea en consecuencia de enfermedades vinculadas a elementos de la travesía, ya sea en consecuencia del calor, ya sea en consecuencia de ser devorados por diferentes bestias en las junglas. Y sin embargo, esos 2 que sobrevivían obtenían este conocimiento y volvían al Tíbet, y así otro grupo más volvía, y esto aconteció por siglos. And Tibet became a Buddhist country. Y como bien saben, el Tíbet se convirtió a través de este medio un país budista. But we paid a huge price. Before Tibet became a Buddhist country, Tibet was a major military empire. Pero para ello pagamos un precio muy elevado. Antes de que Tíbet se transformara en un país budista, el Tíbet era uno de los más importantes imperios militares del Asia Central. So Tibetan empire extended all the way to Central Asia, to India. De The hecho, expedition touched the river Ganges and all the way to China as well. pero este imperio se extendió desde el Asia Central hasta la India, desde el Ganges hasta China. So the Tibetan army went to the Chinese capital Xi'an and removed the Chinese emperor and put a puppet emperor by Tibetan army. So that powerful Tibetan empire was. Y el imperio tibetano era tan poderoso que en el siglo séptimo de nuestra era, sus ejércitos llegaron hasta la capital del imperio Tang chino, Xi'an. Ahí removieron al emperador y pusieron un emperador marioneta controlado precisamente por los reyes del Tíbet. Esto ilustra la influencia que este imperio tuvo en su época. Now, with Buddhism, Tibet became completely Buddhist and peaceful, inward looking. So it gave a violence. Pero con la presencia o transmisión del budismo se manifestó un cambio radical y estructural en la cultura y civilización tibetana. Esta se tornó hacia adentro de sí misma, abandonó las actitudes de violencia y sus deseos imperialistas. So when Chinese army invaded Tibet in 1950-51, Tibetan government had only 3 to 4,000 standing army and 6 to 7,000 militia, only 10,000, less than police force of Mexico City. Y esto resultó en que, por ejemplo, para 1950 y 51, cuando la República Popular China invadió la meseta tibetana, se encontró con una nación que tenía aproximadamente un ejército de 3,000 efectivos y unos 6,000, digamos, mercenarios que trabajaban para el ejército tibetano. Esto es una fuerza armada de no más de 10,000 personas, mucho menos del cuerpo de policías de la Ciudad de México. Now we lost our country, Ahora, como partly saben, because we embraced Buddhism and replaced our empire, military empire, with Buddhist wisdom. y así entonces perdimos a nuestro país, en parte en consecuencia de haber abrazado al budismo y en ese contexto pues desvinculándonos de la mentalidad que nos permitió conformar el imperio tibetano. Now, what we have preserved, though, what we have preserved is 300 volumes, 300 plus volumes of Kangyur and Tengyur, the Buddhist texts. Sin embargo, pudimos preservar más de 300 volúmenes que contienen tanto las enseñanzas que directamente el Buda dio, lo que se llama el Kangyur, como los comentarios tradicionales primariamente indios, pero secundariamente tibetanos a ese canon, que es lo que se conoce como el Tengyur y que tenemos ahí a la izquierda, que fue un obsequio del Dalai Lama. Now, what Buddha taught Ahora, lo que el Buda nos enseñó and is what the disciples said are in this Kangyur and Tengyur. y lo que sus discípulos también tuvieron la oportunidad de transmitir se encuentra presente en el Kangyur y en el Tengyur. Now, more than 300 volumes right now. China,
Korea, Japan, Laos, Cambodia, Thailand, all these are Buddhist countries. But no Buddhist country has more than 12 or 2 dozen volumes of what Buddha said. Only in Tibetan language you have 300 volumes. Pero para que puedan apreciar la trascendencia de ese esfuerzo, tan solo en la lengua tibetana se conserva la totalidad de ese legado espiritual y literario. Si lo contrastan con lo que pudo conservarse en otras naciones budistas, como pudieran ser Tailandia o Myanmar, o pudiera ser Birmania o Laos o Camboya, la propia China, estos países no cuentan con más de 12 o a lo sumo un par de docenas de los textos o los cánones que contienen y resguardan las enseñanzas primarias del Buda. So, can you imagine that it's only in Tibetan language? If you want to understand what Buddha said, what his disciples said, you have to read Kangyur Tengyur. You don't find it any other language. Now in India, they want to translate Kangyur Tengyur back in Sanskrit and Hindi, the land of Buddha. Así que pueden entender que si nosotros tenemos el deseo de aprender, de exponernos a la profundidad de la filosofía y enseñanza budista, pues la única fuente completa con la que contamos está precisamente guardada en la lengua tibetana. Tendríamos que leer el tibetano para poder tener acceso a las enseñanzas completas directas del Buda y de sus discípulos. Tan es así que ahora en la propia tierra del Buda, en India, existen proyectos para retraducir esta herencia literaria conservada en la lengua tibetana al sánscrito y al hindi. Now, when we say Tibet, is a rich civilization, rich culture, is one of the ancient civilization, it's true. It Así- can compete with Mayan or Egyptian or Western civilization, Roman civilization, because it's very rich. Cuando al mismo tiempo afirmamos que la civilización tibetana es una de las grandes y más ricas civilizaciones de la historia, realmente podemos afirmar esto en consecuencia de que es una cultura y civilización tan importante como la maya, como la egipcia, como la romana, como la occidental. Es extremadamente rica. Now the Nalanda University is no more there in India. It's destroyed, as I said, in the 13th century. Takshashila University, all the great Buddhist universities of the world is no more there. It's only in the Tibetan texts. In that sense, Tibet became the university for Buddhism. Y como saben, bueno, pues los grandes centros de estudios superiores del budismo fueron en buena medida del todo destruidos en la India, como la Universidad de Nalanda, Vikramalashila y tantas otras más, en otras partes del Asia Central, como Takshila, todos estos grandes lugares donde el budismo en su momento floreció, pues han experimentado el ocaso de esa cultura y la destrucción de sus legados. Y sin embargo, todo ello se encuentra resguardado dentro de estos textos tibetanos y su cultura y civilización que se transformó, digámoslo así, en la nueva conservadora, la nueva universidad, el nuevo centro de enseñanza y estudio budista en el mundo. So when China became communist, first thing that they did was destroy Tibetan monasteries and nunneries. And Cuando, as per late Panchen Lama, he was in Tibet. He sent a report to Mao Zedong. 98% of monasteries and nunneries destroyed, 99.9% of monks and nuns disrobed. así, lo primero que se determinaron a hacer los chinos al consolidar la República Popular China en 1949 es iniciar pues una iniciativa de devastación en Tíbet, particularmente de su infraestructura espiritual y religiosa, que culminó en pues, la total destrucción de la misma. El Panchen Lama, el segundo lama en importancia en la jerarquía Gelugpa del Tíbet, envió un reporte a Mao Zedong después de algunos años, en donde precisamente apuntaba que el 98% de los monasterios en Tíbet habían sido devastados en consecuencia de las políticas de la Revolución Cultural China y 99.9% de la comunidad monástica habían sido forzados a pues, dejar sus hábitos. And after Nalanda University destroyed, now Tibetan monasteries, Nalanda is destroyed, Chinese government thought, done.
They have converted Tibet into China, Tibetan into Chinese, no Buddhists at all. Y después de la destrucción islámica de Nalanda y bueno, en el mundo contemporáneo, la devastación china del Tíbet, el Partido Comunista pensó que habían tenido éxito en la erradicación del budismo y así también en la conversión de los tibetanos hacia pues la República Popular China y habían resuelto ese conflicto de forma permanente. Now, under the vision of His Holiness Dalai Lama, he fled to India with 80,000 Tibetans. There were 3,000 or 4,000 monks with him. Some good, great scholars, some just ordinary monks. But then in exile in India, we rebuilt all the major monasteries destroyed in Tibet. Pero bajo el liderazgo de su santidad el Dalai Lama, en 1959, en consecuencia de su exilio en India, fue acompañado de más o menos 80,000 tibetanos, entre ellos aproximadamente 3,000 monjes, entre ellos grandes eruditos tibetanos, pero también monjes ordinarios. Conjuntamente se dieron a la tarea de reconstruir este legado cultural en el exilio, como también los más importantes monasterios tibetanos en el exilio en India. So His Holiness had this vision, plan A, plan B, plan C, plan D, and plan E, to revive Buddhism back in Tibet. So plan A was rebuild monasteries in India, revive Buddhism in India among Tibetans. Plan B, because we have to go back to Tibet. Plan B was revive Buddhism in the Himalayan belt, Arunachal, Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim, Kinnaur. This is the Himalayan belt. Así, el Dalai Lama estaba movido por un plan muy concreto, con varias alternativas y dimensiones, plan E, B, C, D, E, ¿no? Y bueno, la primera iniciativa fue el poder reanimar al budismo en India, reconstruir los grandes monasterios y sedes de estudios superiores budistas en el exilio y a través de ese medio reeducar a la población tibetana en el exilio que eventualmente tendría que volver al Tíbet. El plan B sería el reanimar el budismo en la región himaláyica, en Ladakh, en Sikkim, en Nepal, en Kiri y en otros lugares. Yeah, because plan A was if you revive Buddhism among exiled Tibetans, if they can go back to Tibet, they can revive Buddhism in Tibet. El plan A era si se revivía el budismo entre los refugiados tibetanos en India, podrían más tarde devolver al Tíbet, pues compartir aquello que habían obtenido. Now, if plan A is difficult, then plan B is the Himalayan belt is mountain across the Himalayan belt is Tibet. So they can cross the mountains over to the other side and revive Buddhism. El plan B era el reanimar o revivir el budismo en el cinturón himaláyico, que naturalmente hace frontera con el Tíbet, y eventualmente algunos cruzarían de vuelta al Tíbet y llevarían con ellos pues precisamente este legado cultural y espiritual. So the plan C was revive Buddhism all over the world, including in Mexico, America, all dharma centers around the world. El plan C era revivir y transmitir el budismo a todo el mundo, incluyendo a México, a través de la creación de centros de Dharma pues, en todas partes del mundo. Because if exiled Tibetans cannot go to Tibet, if the Himalayan belt cannot cross the mountain to go to Tibet, all the dharma centers follower will take Air Mexico and fly to Beijing and Lhasa to revive Buddhism. Porque si los tibetanos en el exilio no hubiesen tenido la oportunidad de volver al Tíbet y pues los habitantes del cinturón himaláyico no pudieran cruzar las montañas para volver al Tíbet, entonces, bueno, el budismo llegaría, por ejemplo, a países como el nuestro, tomaríamos un avión de Aeroméxico, llegaríamos a Beijing, a Lhasa, y ahí restituiríamos el budismo nosotros. Now, plan A worked, B worked, C worked, and plan D worked now because Tibetan exiles have gone back, Himalayan belt have gone back, Air Mexico has also gone back, Buddhism is back in Tibet. Y todos estos planes que avisoró el Dalai Lama, todos han funcionado. Los exiliados tibetanos, muchos han tenido la oportunidad de repatriarse en el Tíbet. Los habitantes de la región himaláyica han también tenido la oportunidad de volver al Tíbet. Y ahora, bueno, pues todos los occidentales y las diferentes personas que en el mundo, incluyendo México, hemos recibido la transmisión del Dharma, hemos tenido también la oportunidad de volver a China y otros a Tíbet.
Now, Plan E has also worked Y también el plan E ha funcionado. because now China is the largest Buddhist country in the world. 300 to 400 million Chinese are Buddhists. Porque ahora China es el país budista más grande del mundo, poseyendo una población budista de entre 300 y 400 millones de personas. So, Mao Zedong is rolling in his grave. Así He que thought, Mao Zedong se está revolcando en su tumba, dice, because he destroyed Buddhist monasteries, 99% of monks and nuns were chased away, right? He thought Tibet is no more Buddhist. Tibet is Buddhist, Himalayan belt is Buddhist, Tibetan exiles Buddhist, Dharma centers Buddhist, China is Buddhist, Tibet is Buddhist. He's saying, what's wrong? porque bueno, él pensó que al destruir el 98% de los monasterios, la infraestructura espiritual del Tíbet, al forzar a más del 99% de la población monástica a dejar sus hábitos, habría eliminado el budismo del Tíbet. Pero que ha resultado que el Tíbet ha vuelto a experimentar un renacimiento budista. Ahora el budismo se extiende a toda la región himaláyica. Lo mismo acontece en los centros de Dharma alrededor de todas partes del mundo y el budismo empieza a reflorecer en la propia China. Así que Mao debe de pensar cuál fue el error. Now, between Dalai Lama and Mao Zedong, Dalai Lama won, Mao Zedong lost. Así que, por lo menos en este contexto, entre el Dalai Lama y Mao Zedong, podemos decir que el Dalai Lama tuvo la victoria. And also because Chinese Communist Party has 82 million members. Y también porque el Partido Comunista Chino cuenta con 82 millones de miembros. But there are 300 to 400 million Buddhists. Pero hay entre 300 y 400 So millones there de are more budistas. Buddhists than Communist Party members. Así que hay más budistas que miembros del Partido Comunista Chino. So that's why Chinese government is afraid of Dalai Lama coming back to China or Tibet because he will have more members than Communist Party. Esta es una de las razones por la que el Partido Comunista Chino teme tanto el retorno del Dalai Lama al Tíbet o inclusive a China, porque al hacerlo tendría más seguidores de aquellos con los que cuenta el propio Partido Comunista Chino. So this is the Tibetan story. Esta es la historia tibetana. Of course, story of destruction, Por story of supuesto, es una historia de tragedy, destrucción, de tragedia, but a story of resilience and story of success pero also. también es una historia de resiliencia como también lo es de éxito. Anyway, because from the very beginning, the competition was very clear. We were going to win. Desde el principio la competencia era muy clara, nosotros íbamos a ganar, Because communism is 100 years old. porque el comunismo no tiene más de 100 años, Buddhism is 2,500 years old. There's no competition. mientras que la tradición budista cuenta con 2500 años de antigüedad y en ese sentido no hay competencia. So, we Tibetans, our movement, our civilization is based on Buddhist principles, which is 2,500 years old. Y como saben, los budistas tibetanos y particularmente la civilización tibetana se ha basado en los principios primarios de la tradición espiritual del budismo que cuenta con esa antigüedad, 2500 años. And based on the same Buddhist principles and vision of His Holiness Dalai Lama, Tibetan administration, of which I'm the political head, is run. Y basado en estos mismos principios, que más tarde conformaron la base de la administración central tibetana en el exilio, fundada por su santidad el Dalai Lama, es que nosotros organizamos nuestro sistema político en el exilio, del cual yo ahora soy la cabeza. Because now we have, 265 monasteries and nunneries, of which 42,000 monks and nuns. Tenemos hoy 262 monasterios y conventos con más de 42,000 monjes y monjas. Now, of these 42,000 monks and nuns, 57% are from the Himalayan region, De estos 42,000 monjes y monjas, el 57% pertenecen a la región himaláyica and several thousands are Mongolians, Russians, few Mexicans also, Americans, Europeans. So the university destroyed in Tibet is rebuilt and revived in India, where we are educating. Of these 42,000, 57% are non-Tibetans. We are still continuing and educating and sharing Dharma with the rest of the world. y así el 57% de estos 42,000 monjes y monjas que han sido educados en estas instituciones tibetanas en el exilio, pues estos son personas que vienen de países que no son
el Tíbet, una parte significativa de la región himaláyica, pero también de Mongolia, también de India, de Nepal, como también de países occidentales, incluyendo a México. Así que Tíbet se ha convertido, la comunidad tibetana en el exilio se ha convertido en la gran, digamos, formadora o educadora a nivel global. The government administration that I run, right, El gobierno y la has administración que yo dirijo, education department, and we have schools that we run. I studied in one of the refugee schools. And our representative, Sam Pinzog, my personal assistant, all studied in Tibet refugee school run by our administration. nuestra administración también fundó un sistema educativo en el exilio al que yo pues asistí. Yo fui educado en estas escuelas, como también mi asistente Tsewan Punzo fue educado en estas escuelas. Yeah, so from refugee school, I went to Delhi University and I went to Harvard, did my master's and doctorate, right? And I worked there for 7 years. So I spent 16 years in America. Así entonces de este sistema educativo para tibetanos en el exilio, de ahí yo más tarde emigré a la Universidad de Delhi, donde ahí hice o realicé mis estudios de licenciatura. De ahí, con una beca Fulbright, tuve la oportunidad de hacer mi maestría y doctorado en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y más tarde permanecí otros 7 años trabajando en la universidad. 16 años en total pues tuve como residente de los Estados Unidos. So I was happily working at Harvard University, Estaba muy feliz trabajando en la Universidad de Harvard. and I enjoy baseball. I'm a Red Sox fan. Me encantaba el béisbol, soy un fan de los calcetines rojos. New England Patriots fan. I don't know whether you know or not. And I like Starbucks coffee also. Y también de otros equipos de béisbol, y me gusta el café de Starbucks. And 2011, I was elected Pero as the Sikyong of the Tibetan administration. en el año 2011 fui elegido como el Sikyong, esto es el presidente de la Administración Central Tibetana en el exilio. So I happily went back to India Felizmente volví a la India to fulfill His Holiness' vision, para a través de ese medio satisfacer la visión de su santidad el Dalai Lama, to fulfill aspirations of 6 million Tibetans. para también pues satisfacer la aspiración de 6 millones de tibetanos, For $450 a month. trabajando por $450 al mes. Yeah, I'm in my second term, so I'm the cheapest president you'll find in this whole world. Y estoy en mi segundo periodo como presidente, y van a encontrar que soy el presidente más económico del mundo. And I travel on economy class. Viajo en clase de turista. Now, this is Tibetan administration. Esta es la administración tibetana en el If exilio. you want to join for $450, come join us, huh? Si quieren trabajar en la misma por $450 al mes, pueden reunirse con nosotros. Any volunteers? ¿Hay algún voluntario? No hands, only one hand. No with veo bowed manos. hand, yeah. Where's the camera? Take pictures, huh? Take pictures. Tomen fotos para que luego lo cumplan. Some are very quickly raising and putting it Algunos down. levantan la mano rápido y luego la bajan. You all are photographed, and we must take the fingerprints also, lest they change the face. Ya tenemos fotografía, ahora les vamos a tomar la huella digital, por si se cambia la cara. Okay. Ah. Mauricio dice que le va peor hoy. No, those who make less money are no use. A los que hacen menos dinero no nos sirven. No tiene nuestro perfil. If you want to join my administration, this is the lever of love. Si quieren pues reunirse a mi administración, deben de tener en cuenta que la misma pues se fundamenta en una labor de amor. You don't come for salary, you don't come for perks, bonus, nothing. Uno no viene You por just un came salario, for lever of love, ni for viene service. por ningún tipo de remuneración, ningún tipo de elemento adicional, simplemente como una labor de amor. Not only my salary is $450, the lowest salary, there are 11 ranks. Lowest salary is $375. So difference is less than 20%. No solo mi salario es de $450, hay 11 peldaños de salario en la administración tibetana en el exilio. El más bajo es de $375, lo cual quiere decir que entre el más bajo y el más alto no hay más de un 20% de diferencia, igualito al nuestro. Because the president and the sweeper, right, we all have to eat. Porque el presidente y la persona la persona de limpieza, todos tenemos que comer. So why pay them less?
porque les pagaremos menos. So this is the administration. Again, we run based on Buddhist values. Esta es nuestra administración, pero por supuesto la misma corre basada en valores budistas. So my colleagues have come from America, come from Europe, come from different places. We all are there as a labor of love. Mis colegas han venido de Estados Unidos, de Europa, de muchos diferentes lugares, y todos ahí laboramos como un trabajo centrado en la motivación de amor. Because you're not there for money, then the corruption is almost zero. Y dado el hecho de que uno no tiene como motivación el dinero, pues el grado de corrupción es casi nulo. I travel by economy class because if I travel a business class, it will cost me triple the price. So with that extra money, I can send more children to education, more children to hospital, more children to we can take care of more elderly. That's how we think. Yo viajo, por ejemplo, en clase turista, porque de viajar en clase de negocios, el boleto me costaría 3 veces el precio del boleto de turistas. Y con esa diferencia puedo, y así pensamos los tibetanos, pues mandar a más niños a la escuela, proveer a más personas de pues servicios hospitalarios, también cuidar de más personas mayores. Esta es la mentalidad que es propia de los tibetanos. Now, I don't do much meditation like you, Yo no hago mucha meditación como but ustedes, as we say in Buddhism, it's not all, but it's mainly with your mind, pero right? como a menudo decimos, el budismo se trata en su totalidad, o por lo menos fundamentalmente, de lo que hacemos con nuestras mentes. And it's true, Y es cierto, because I sleep very well in Porque- economy class. yo duermo muy bien en la clase económica. In fact, I'm more happy. Oh, more children will go to school because I travel by economy class. De hecho, creo que duermo mucho más tranquilo sabiendo que a través de ese medio puedo ayudar a más niños. Many people say they don't sleep well in the plane because they are scared. Muchos niños me dicen que no duermen muy bien en los aviones porque se asustan. I said, there's nothing to scare. If airplane flight goes down, crashes, you can't do anything. Might as well sleep and not know what happens. Y yo les digo, no hay nada de qué asustarse porque si el avión se desploma, pues no hay mucho que podamos hacer, así que es mejor quedarse dormidos y no saber qué pasó. So again, this Tibet administration also democratic. Así entonces la administración tibetana en el exilio es también democrática. So being in exile and democratic is a challenge. Y estar en el exilio y al mismo tiempo conservar esta vocación democrática es un reto. Now my election is, because there are Tibetans in 40 countries. Para empezar, tengan presente que hay tibetanos en más de 40 países en el mundo. Por lo tanto, las elecciones por las cuales elegimos a nuestros representantes populares implican coordinar a personas en más de 40 países. It's not like in Mexico, a senator has to run in a state, president has to run in a country. I have to run election cross-continent. No es como en México, que por ejemplo un diputado tiene que correr en un distrito, el presidente en un país. Yo tengo, al llevar a cabo mi campaña, que extenderla a más de 40 países. But Tibetan people are also quite generous. Pero también los tibetanos son muy generosos. I just came from trip to Portland, Seattle, Santa Fe, all these places where there are Tibetans. I came back after 4 years. Acabo de regresar de un viaje a la costa oeste de los Estados Unidos, Portland, Seattle, Nuevo México, Los Ángeles, y lo hice después de 4 años. No había vuelto en 4 años. So they voted for me. I showed my face once. They're happy. I got re-elected. I showed my face again. They're very happy. Así que votaron por mí, enseñé mi cara una vez y estuvieron muy contentos. Me reeligieron, volví a mostrar mi cara y estuvieron muy contentos. Because they want me to work for freedom struggle, freedom Porque movement. desean que yo trabaje por la causa de la libertad, del movimiento pro libertad. They did not elect me for bread, butter, and shelter. No me eligieron para proveerles de casa, comida y ropa. So that's why, Esa es la razón. I get to come back to one particular place only after 4 years. Así que volví a un lugar en particular tan solo después de 4 años. So Mexico, we didn't have any Tibetans, so I didn't come last 4 years. Y como en México no teníamos tibetanos, no tuve la razón para volver aquí, para venir aquí. Now I have come here, I started liking, Pero ahora que he venido aquí me empezó a gustar mucho, both taco and the other thing. tanto los tacos como otras cosas. Yes. So hopefully I'll come back again. Así que esperanzadoramente quizá vuelva pronto de vuelta aquí. So the democracy that we have set up is also very transparent. La democracia que nosotros también hemos organizado es una de gran transparencia
and quite friendly. y muy amistosa, Because in 2011 election, porque en 2011 tuvimos nuestras elecciones, me and the other two candidates were the finalists. hubieron dos candidatos y su servidor como los finalistas de este proceso electoral, Because we were running for the same position. porque estábamos corriendo por la misma posición. So we had one debate in Dharamsala. Next day, the debate was in Delhi. Por ejemplo, un día teníamos un debate en Dharamsala y al día siguiente un debate en Nueva Delhi. So we looked at each other and said, okay, let's take one taxi and ride together to Delhi. Así que nos vimos el uno al otro y dijimos, bueno, pues vámonos en un solo taxi juntos a Nueva Delhi. So we reached Delhi very late, Así que llegamos a Delhi muy tarde, and because we traveled through the night. porque habíamos viajado por la noche And the Indian taxi driver was following his Indian traffic rule. y el conductor indio estaba siguiendo pues las reglas de los conductores indios. Because I was from Boston and the other was from California, right? Yo era originario de Boston y el otro de California. And in the middle of the night, we got up and we saw him driving. Green light, of course. Yellow light, keep going. Red light, look and keep going. Y lo vimos, por ejemplo, a la mitad de la noche estábamos dormitando, abrimos los ojos y nos dimos cuenta cuál es la regla, ¿no? Cuando veía luz verde, simplemente continuaba. Cuando veía luz amarilla, continuaba. Y cuando veía luz roja, veía y continuaba. And we reached Delhi Majdughat till at 3 a.m. Llegamos a Nueva Delhi a las 3 de la mañana. And Tibetan organizers are very efficient. They did not book our hotel room. Y los organizadores tibetanos, que son en extremo eficientes, se les olvidó apartar un cuarto de hotel para nosotros. Finally, we got two rooms. Finalmente nos dieron 2 cuartos. One room for organizers, two room for two candidates. The second room for two candidates. Uno de los cuartos para los organizadores y el otro cuarto para los candidatos. Now, next day, two of the candidates, right, two of us were having breakfast. And Tibetans were looking at us like, what is this, you know? Al día siguiente los dos candidatos estábamos pues desayunando juntos y los propios tibetanos nos veían con ojos de extrañeza. ¿Cómo es que están juntos y conviviendo? And we were giving each other camping tips. Y nos estábamos también compartiendo tips o consejos de campaña. So hopefully next year, Mexico election, Así que espero que el año que vienen las elecciones en México, your presidential candidate and senator candidate will share same taxi, stay in same room, eat breakfast together. It will save money, a lot of money, no? así que espero que sus candidatos a la Cámara de Diputados, de senadores, el presidente, todos estos candidatos compartan el taxi, el mismo cuarto de hotel, desayunen juntos y inclusive se den tips de campaña y de esta manera ahorren mucho dinero. So this is our contribution. Esta es Buddhist nuestra democracy. contribución a la que llamamos democracia budista. So not just Kangyur Tengyur. No solo tenemos el Kangyur y el Tengyur, Even Tibetan democracy is quite good. aún la democracia tibetana funciona muy bien. So this is, our administration is run quite efficiently actually. Yeah. Al mismo tiempo, nuestra administración se corre muy eficazmente. Whatever funding we get, we use 7% for administrative costs and 93% directly to the project. De los fondos que nosotros recibimos, tan solo el 7% se utiliza o invierte en costos administrativos y el 93% se utiliza directamente para los proyectos. Because no one has interest to make money. Porque nadie tiene como interés primario el hacer dinero. So, the funders are also very surprised. Y así, pues también los donadores se sorprenden muy a menudo. When a government gives money to the organization, that organization takes 18% indirect costs, 12% direct costs, and then the local agency takes another 12 to 18%. So by the time money goes to the project, it's less than 50%. Por ejemplo, lo que es común en los Estados Unidos es que las instituciones que se dedican a obtener fondos para diferentes proyectos, por ejemplo, inclusive para diferentes gobiernos, primero toman un 12% de costos indirectos, de comisión indirecta, 18% de costos directos y después entre un 18 y 20% adicional, lo cual quiere decir que cuando el dinero llega a su destino es el menos del 50%. So that's why many of the development projects in rural areas and remote areas, they don't work. Y esta es una de las razones por las que los programas de desarrollo en áreas rurales, por ejemplo, en regiones rurales, no trabajan. Because the funding of the project is more for consultants. Porque gran parte de
los fondos que se recaban para ellos se quedan en los consultores. Hence, the system we have built, because if there are 60 million refugees and diaspora in the whole world, Y el sistema que nosotros hemos construido, si consideran que hay unos 60 millones de refugiados en diáspora en el mundo entero, but if you come and study our model, pero si ustedes vienen y estudian nuestro modelo, democracy with the Buddhist values and effective system, la is a good democracia model. con valores budistas es un muy buen modelo. So that's why I returned from America to Dharamsala, because I'm part of the movement. Esta es una de las razones por las que tomé la determinación de volver de los Estados Unidos a Dharamsala, India, considerándome parte de ese movimiento. Partly reasons why I'm back in Dharamsala is the situation in Tibet is very grave and very sad. Otra de las razones por las que he vuelto a Dharamsala es el hecho de que la situación en el Tíbet es hoy en extremo grave y triste. Now I shared with you the revival of Buddhism in Tibet. Les compartí a ustedes el renacimiento del budismo en Tíbet, Now as we speak from last year June to this year June, pero mientras hablamos desde junio del año pasado a junio de este año, Larungar Monastery with 12,000 monks and nuns, with 2 or 3,000 Chinese monks and nuns, uno de los más grandes monasterios tibetanos en Tíbet, el monasterio de Larungar, que contaba con 12,000 monjes, de los cuales 3,000 eran chinos, was destroyed and reduced to 5,000. fue destruido y reducido a 5,000 habitantes. 3 nuns committed suicide 3 monjas se suicidaron en consecuencia, because, once you become monk or a nun, porque una vez que uno se convierte en un monje o una monja, you have given your secular life. uno pues ha dejado atrás su vida secular. And monastery is all you have. That's your life, that's your home, that's your future. Y el monasterio es todo lo que uno tiene, su casa, su hogar, su futuro, When it's destroyed, y ahora es destruido. they are devastated, and 3 nuns committed suicide. Se encuentra devastado y en consecuencia 3 monjas se suicidaron. In the last 7, 8 years now, 149 Tibetans burned themselves. Los últimos 7 años, más de 149 tibetanos se han autoinmolado, se han quemado vivos. Self-immolation. Now, we discourage self-immolation, and we have categorically and consistently urged Tibetan people inside Tibet not to resort to self-immolation because life is precious, and we are only 6 million Tibetans. Ahora, nuestra institución en el exilio fundamentalmente desestimula esta iniciativa, este tipo de actividad, la de la autoinmolación. No solo porque somos budistas, sino porque consideramos que toda expresión de vida es sagrada y al mismo tiempo tan solo somos 6 millones de tibetanos. This year, 4 Tibetans burned themselves. Este año, 4 tibetanos se autoinmolaron. Now, as we speak, Chinese government recently announced that Yashingar, with 6,000 nuns, will be again destroyed. Y mientras hablamos, recientemente el gobierno chino ha declarado que el monasterio de Yashingar, que es un convento de monjas, también será destruido. That's why, the Freedom House report Y esta es la razón por la que el reporte de Freedom House, una institución muy importante de estudios democráticos en los Estados Unidos, 2 years ago, it had a list of countries, and Syria was the bottom, least free region in the whole world. hace 2 años tenía una lista de los países menos democráticos en el mundo y el número 1 en esta lista era Siria. But second was Tibet. Pero lo que muchos no saben es que el segundo puesto era el Tíbet. Everybody knows the situation in Syria, Todo el mundo conoce la situación que hoy impera en Siria, but how many people know about Tibet? pero ¿cuántas personas conocen la situación que hoy impera en el Tíbet? And Reporters Without Borders, Y los reporteros sin fronteras they also came out with a report. también acaban de publicar un reporte. They said it's more difficult to get access to Tibet than North Korea. En donde afirman que es más difícil, especialmente para un reportero o periodista, el tener acceso al Tíbet que tener acceso a Norcorea. So now everybody knows about North Korea, but not many people know about Tibet. Todo el mundo sabe la situación que hoy impera en Norcorea, pero muy pocas personas conocen la situación que impera en Tíbet. That's why I'm here today in Mexico to inform, to create awareness about these are the things happening in Tibet. Esta es una de las razones por las que me encuentro ahora en México, precisamente para crear conciencia, para informar al público en general acerca de lo que acontece en Tíbet. Also,
if you want to understand China, También es importante tener presente que si ustedes desean entender a China, you have to understand Tibetan story. simultáneamente es esencial que entiendan el caso y la historia de Tíbet. Unless you understand the Tibetan experience, you won't understand China. A menos que entiendan la experiencia tibetana, no podrán entender a China. For example, now everybody's talking one belt, one road. Por ejemplo, todo el mundo hoy habla de una nueva política china que se llama una campana, una carretera. The China will build roads around the world, railway line around the world, seaport around the world. So that's the Chinese plan. El plan chino de construir, por ejemplo, vías de comunicación alrededor del mundo, carreteras, aeropuertos, puertos. But occupation of Tibet happened, it began with the road. Pero es importante tener presente que la ocupación del Tíbet comenzó con la construcción de una carretera. So we were promised, if you build this road, it will bring peace and prosperity to you. A nosotros nos prometió el gobierno comunista chino que de construir esa carretera la misma nos traería progreso y paz. And Tibetans were paid silver coins and gold coins to help build the road. Y a los tibetanos les pagaron para ayudar a construir esta carretera con monedas de oro y monedas de plata. And our parents and grandparents were very happy. They composed a song saying, Chinese communist members are like our parents. They shower you with gold and silver. Y de hecho nuestros padres y abuelos elaboraron una canción, ¿no?, en donde hablaban de cómo los chinos eran como nuestros padres, como nuestros abuelos, que nos llenan de oro y de plata. So in fact, Chinese, government built silver coin factory in Chengdu to supply silver coins to Tibet. Y de hecho los chinos se vieron obligados a construir una fábrica de monedas de plata en Chengdu, en la frontera con Tibet, precisamente para distribuir las mismas entre los tibetanos. Because they had already calculated, no matter how much silver coins go to Tibet, after occupation it will come back. Porque al mismo tiempo sabían que no importaba la cantidad de plata y oro que invirtieran en el Tíbet, después de la ocupación, todo ese dinero, esas monedas volverían a China. So once the highway was completed, it reached Lhasa, the capital city of Tibet. Una vez que esta carretera fue completada, terminada y llegó a Lhasa, la capital del Tíbet, Trucks came, guns came, tanks came, and occupied our country. llegaron entonces los camiones, llegaron entonces los tanques, llegaron entonces toda la infraestructura bélica y así ocuparon el Tíbet. And then they brought railway line. Y después construyeron una línea férrea. And with the railway line, they brought bigger machines to take our natural resources. Y con esta línea ferroviaria, pues pudieron meter maquinaria mucho más grande, ahora para llevarse nuestros recursos naturales. So Tibet is rich in natural resources, gold, copper, silver, borax, uranium. It's all there in Tibet, 123 different kinds of minerals. El Tíbet es un país extremadamente rico en recursos naturales, como pueden ser, por ejemplo, maderas, como pueden ser oro, plata, bórax, uranio, y más de 120 diferentes metales. Now all taken from Tibet through the same highway and through the same railway. Y ahora todos son extraídos del Tíbet a través de la misma carretera y a través de la misma vía ferroviaria. So and then they also paid, co-opted our ruling elite, few of them. Y después, Business people, one lama, some ruling elite, they paid huge consultation fees in gold and silver coins. y después corrompieron a nuestra élite burocrática, política, hasta espiritual. Le pagaron a gobernadores, a administradores, le pagaron a algunos lamas, ¿no?, con monedas de oro y de plata, como consultores del gobierno chino. After the occupation of Tibet, what happened to all this ruling elite who were co-opted? They all went to prison. ¿Y qué le pasó después de la ocupación comunista china del Tíbet a toda esa élite que había cooperado con el gobierno chino? A todos los llevaron a prisión y a campos de concentración. So that's why we say what happened to Tibet could happen to you. Y por eso a menudo decimos, lo que le pasó al Tíbet les puede pasar a ustedes. And also, finally, let me end by saying this. Tibet is very important even for Mexico and Latin America. Y déjenme terminar diciéndoles que el Tíbet es muy importante también para México y Latinoamérica.
not just Kangyur Tengyur, no solo por el Kangyur y el Tengyur, la herencia espiritual budista del Tíbet, but also environmentally. sino también en términos de medio ambiente. Because after Antarctica and Arctic, Tibet has the third highest reserve of ice. Se le llama al Tíbet el tercer polo, así lo llaman los climatólogos. ¿Por qué? Porque después del polo norte y el polo sur contiene las reservas más grandes del mundo de hielo y por lo tanto de agua dulce. So Mount Everest, Mount Kanchenjunga, all the biggest, tallest mountains are in Tibet. Y como saben, las montañas más altas del mundo, el Everest, el Kanchenjunga y tantas más, todas están en Tíbet. And Tibet is also, because of all these mountains of snow, Tibet is also the water tower of Asia. Así se dice entonces que dada la presencia de estas montañas y sus glaciales, el Tíbet es la torre de agua del Asia. So 10 major rivers of Asia, Indus, Satluj, Brahmaputra, Yangtze, Mekong, all flow from Tibet. Todos los 10 más importantes ríos del Asia, el Yangtze, el Mekong, el Brahmaputra, el Salween, todos estos fluyen del Tíbet. El So río one- Amarilla, In that region, 1.4 billion people drink water flowing from Tibet. 1.4 mil millones de personas en esta región dependen del agua que viene de la meseta tibetana. Now people sell water, no? They make money. Ahora las personas venden el agua y hacen dinero a través de ese medio. For hundreds and thousands of years, Tibetan we shared water for free with our neighbors. Por cientos, miles de años los tibetanos compartimos esa agua gratuitamente con nuestros vecinos. Yeah, had we charged 10 peso per 1 liter of water, Tibet could have been the richest country in the Si world. hubiéramos cobrado 10 pesos por cada botella de agua, el Tíbet se hubiera convertido en el país más rico del mundo. You know, multiply 10 peso, 1.4 billion. Multipliquen simplemente 10 pesos por 1.4 mil millones de That's personas 14 billion peso per per person. 14 billion day. peso a day. Esos serían 14 mil millones de pesos por día. Now the danger is this. Ahora el peligro es este. In the last 100 years, En los últimos 100 años, 50% of the glaciers of Tibet has disappeared. 50% del casquete glacial de Tíbet ha desaparecido. According to NASA, Acuerdo a estudios de la NASA, by 2100, para el año 2100, of the remaining 46,000 glaciers, de los restantes 46,000 glaciales, 60 to 70% of glaciers will disappear. entre 60 o 70% de los mismos habrán desaparecido. Then there will be a crisis in that part of the world. Y se va a manifestar una tremenda crisis en esta parte del mundo. China has shortage of water, Bangladesh, Pakistan, India, all have shortage of water. Como saben, China, Bangladesh, India, todos estos países tienen tienen limitantes de agua, ¿no? Escasez de agua. So some experts say before wars were fought over land, nowadays wars are fought over oil. That's why you have crisis in the Middle East and Venezuela and other places. And then soon wars will be fought over water. Muchos expertos dicen que otrora el detonador primario de los conflictos bélicos era el territorio físico. Ahora este detonador son los energéticos, el petróleo, por eso tenemos guerras en el Medio Oriente, en Venezuela, etcétera. Y en el futuro estos conflictos bélicos serán detonados por el agua. So Tibet is not just the water tower of Asia, El Tíbet no es solo la torre de agua del Asia, but also the refrigerator or cooler of the whole world. sino también los climatólogos le conciben como el refrigerador del mundo entero. The jet stream over Tibet El jet stream, ese flujo de aire que da vueltas al globo, fluye por el Tíbet it affects weather and climate all the way in Latin America. y afecta al clima, afecta la temperatura global hasta Latinoamérica, en todas partes del mundo. Yeah, an environmentalist in Quebec has said that if you want to understand climate change, you have to understand Tibetan Plateau. Muchos medioambientalistas, por ejemplo, en Canadá, afirman que si queremos entender el sistema climatológico global, tenemos que entender aquel que impera en la meseta tibetana. Now, because of industrialization, Chinese are building not just 1, 2, 10, 20 dams per river, Debido a la industrialización, los chinos están construyendo no solamente una o dos, a veces 10 o 20 presas por río. and they're exploiting all the minerals using chemicals and poisons. Están explotando los minerales utilizando químicos y venenos como son el arsénico, como es el mercurio.
a lot of infrastructure development, housing, roads, everything for the Chinese migrants to move to Al Tibet. mismo tiempo están construyendo mucha infraestructura física, casas, edificios, etcétera, primariamente para los migrantes que viajan o eh, se mueven de China al Tíbet para estos proyectos de infraestructura. So if there's 1% increase in temperature in the rest of the world, there's 2% increase in Tibet. Así que si hay 1% de incremento en la temperatura global, hay 2% de incremento en la temperatura de Tíbet. So, Tibet temperature increases, glaciers melt faster, Así, Tibet becomes dry, no water. así entonces, si sube la temperatura, se derriten los glaciales, el Tíbet se torna seco y ya no hay agua. So hence, Tibet is very important as an ancient civilization, as environmentally very important, and also geopolitically very important. Por eso decimos que el Tíbet es un lugar muy importante en el mundo, no solo por su muy antigua y única civilización, sino también en términos medioambientales, pero también geopolíticos. And the solution we propose is also very reasonable, again, Buddhist values. Y la solución que nosotros proponemos de nueva vez, pensamos, es muy razonable, de nuevo centrada en valores budistas. It's called middle way approach. We all study middle path, Nagarjuna. Se le describe como la propuesta del camino medio. Esto debe ser algo que ustedes de alguna manera conozcan, porque se basa en los principios de la filosofía del camino medio de Nagarjuna. So China says sovereignty, territorial integrity, unity of the motherland cannot be compromised. Por ejemplo, la República Popular China afirma que la soberanía, la unidad de la madre patria, trátase de un tema que no puede ser objeto de compromiso y debate. So one China is non-negotiable. Por lo That's what they tanto, say. afirman que la política de una sola China es no negociable, es lo que afirman. And His Holiness Dalai Lama, Tibetan people are saying, okay, we accept that. Y su santidad el Dalai Lama y el pueblo tibetano dicen, está bien, aceptamos esto. Give us genuine autonomy as per Chinese laws, Sin embargo, confiéranos, dótenos de genuina autonomía como aquella que está inscrita en la Constitución china. and we will not ask for separation from China. Y entonces no pediremos ningún tipo de independencia de China. So our path is also non-violence based on Buddhism. Nuestro camino, el reclamo que hacemos también se centra en el principio de la no violencia que adviene de la tradición budista. And our aspiration is also very reasonable. It's win for China, win for Tibetan people. Nuestra aspiración es también muy razonable, es un ganar-ganar, ganar para China, ganar para el pueblo tibetano. American government supports both one China policy and middle way approach. Como saben, el gobierno de los Estados Unidos apoya tanto la política de una sola China como también la aproximación del gobierno tibetano en el exilio del camino medio. And here I am today to create awareness and let you all know that it's okay to support middle way approach. Y estoy aquí para pues construir conciencia y también compartirles que está bien el apoyar esta propuesta del camino medio. So it's you are supporting non-violence, you are Estarían supporting justice, you are apoyando la supporting justicia, basic la human no rights, violencia, valores humanos fundamentales, and you are also supporting to preserve Kangyur Tenggyur, which is the most comprehensive text of Buddhist teaching. como también indirectamente estarán apoyando al Kangyur, el Tengyur, esta enorme herencia literaria budista del Tíbet para el mundo. So thank you very much for coming today to listen to me. Así que muchas gracias por venir esta noche para escucharme a mí. I'm sure you all are thinking, oh my goodness, I wasted my meditation time, I wasted my dinner time. Estoy seguro que estarán pensando, oh, qué barbaridad, desperdicié mi tiempo para meditación, desperdicié el tiempo para cenar, Now, which makes me more guilty, that means I have to drink more mezcal today. lo cual me hace sentirme más culpable y por lo tanto voy a tener que tomar más mezcal el día de hoy. Thank you very much. Muchas gracias. Questions. Y si tienen preguntas, tenemos tiempo y el doctor Senge tiene la disposición de responder sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos. Por allá. Nada más te pasan el micrófono si eres tan amable. Buenas noches y muchas gracias Good evening and thank you very much por toda la for información. all of the information that you have shared with us. Yo quisiera saber si podría profundizar un poco más en cómo
podría implementarse o qué pasos están siguiendo para el tema de poder implementar el asunto de el camino medio que usted She would dice? like to know if it was possible for you to detail with a little bit more of precision how is it that this middle way approach is being or trying to be implemented. If I can be more detailed. Yeah, Through dialogue a between través de envoys of the Dalai Lama and Chinese government representative. el diálogo entre los enviados de su santidad el Dalai Lama y los representantes del gobierno de la República Popular China. So there were dialogues in 1980s, Década de los 80 hubo pues un diálogo que se extendió por varios años and also from 2002 to 2010, there were 9 rounds of dialogue y between envoys of the especialmente Dalai Lama and Chinese representative. desde el 2002 al año 2010 hubo 9 rondas de negociación entre enviados y representantes de su santidad el Dalai Lama y del gobierno de la República Popular China. And there was no breakthrough. But Y no hubo ningún elemento de quiebre, ningún punto de acuerdo. so the last dialogue was January of 2010. La última ronda de negociación se llevó a cabo en enero del 2010, hace 7 años. So since 2010, now it's been more than 7 years. There's no dialogue between the envoys of the Dalai Lama and Chinese representative. Desde el 2010 a la fecha no hay pues ningún tipo de diálogo entre los enviados del Dalai Lama y aquellos de la República Popular China. So we believe in nonviolence. So we believe through talk we should solve the issue of Tibet. Nosotros creemos en la política de la no violencia y por lo tanto estamos convencidos que es a través del diálogo que podemos arribar a una solución al tema o al problema del Tíbet. Yeah. Maybe you can just say it. Yeah. Yeah. ¿Quién es? ¿Quién? Oh. Okay. Thank you so much for being here. Such an honor. I would just like if you could mention some guidelines for us so we can support all this situation. Muchas gracias por estar aquí, es un gran honor y me gustaría saber si puede compartir con nosotros algunos puntos guía de cómo podemos apoyar a pues, estas iniciativas en nuestro país. Now I'm Thank you. yes through CASA Tibet Mexico. You should remain informed. That's very important. If you have children, they're students. Maybe urge them to form student support groups in different schools and universities. That's another way. Bueno, lo pueden hacer a través de las iniciativas que promueve la Casa del Tíbet de México, los diferentes grupos de apoyo a Tíbet que dependen de la misma, lo pueden hacer a través de promover grupos de apoyo al Tíbet en escuelas, en secundarias, en preparatorias, en universidades. And we have certain events like March 10th, which is National Uprising Day. September 2nd is Democracy Day. Y tenemos varios días importantes para la cultura tibetana, como el Día de el levantamiento popular tibetano, que es el marzo 10, el Día de la democracia, que se celebra en el mes de septiembre. Sometimes we make general appeal around the world. En ocasiones hacemos un llamado general alrededor del mundo. You can have small protests in front of Chinese embassies sometimes. Pueden de vez en cuando organizar una pequeña protesta en frente de la embajada china, So that they will feel, oh, even in Mexico, there are people speaking for Tibet. para que ellos sientan que aún en México hay personas que hablan y se manifiestan a favor del Tíbet. Small, non-violent, peaceful. Manifestaciones pequeñas, no violentas, pacíficas. No throwing stones, huh? No deben de tirar piedras. But this presence around the world, because we esta are non-violent one, we have presencia to make Chinese leaders talk to us. Alrededor del mundo porque es nuestro movimiento no violento y lo que buscamos es que los líderes chinos establezcan el diálogo con nosotros. They must feel some pressure. Deben de sentir cierta presión. And this is how you guilt pressure. Y esta es la manera en que uno puede generar dicha presión. Because Chinese embassy is always very busy wherever I go. Porque la embajada china siempre está muy ocupada donde quiera que yo viaje. They'll call people not to meet with me, cancel events, things like that. Le van a hablar a gente para que no se reúnan conmigo, que cancelen algunos de los eventos que han planificado, cosas así. So and it's good to go in their front and say, hey, no. Así que es bueno es ir frente a ellos y decirles de ninguna manera. And because Tibet inside Tibet, they're trying to
they are in prison. Some of them are tortured, right? And many of them are suffering. Y porque tantos tibetanos hoy dentro del Tíbet viven en una situación de confinamiento, muchos son puestos en prisión, muchos torturados, So they are also listening. pero también están escuchando. And when they listen and they hear that, oh, people in Mexico support Tibet. Y cuando escuchan, por ejemplo, hay gente en México que está apoyando el Tíbet In their dark cells, en sus muy oscuras celdas, it gives them hope. les da esperanza. They say, okay, people care. Y dicen, There bueno, are hay people gente a la who que are les for interesa. justice, they are for basic human rights, their basic freedom, and hope is all they have. Hay personas que trabajan para la justicia, para la promoción de los valores humanos fundamentales, para las libertades individuales. Y en este sentido esto les da esperanza y la esperanza es lo único que tienen. And we must give Tibetans in Tibet hope Y debemos de proveer a los tibetanos en Tíbet de esperanza. and also a message to Beijing from Chinese embassy. Y también un mensaje a Beijing de las embajadas chinas. And also generally, if there is a news coverage on Tibet issue, Y también si hay cobertura mediática del tema de Tíbet, in television or newspaper, it's very important that you should say thank you very much for covering Tibet issue. You know, a small email, letter matters. en la televisión, en el periódico, en revistas, el mandar quizá un correo electrónico y decir muchas gracias por el artículo que publicaron es importante y todo esto tiene una influencia muy positiva. Because there are good journalists, good editors who wants to write. Porque naturalmente hay buenos periodistas y editores que desean escribir, But the business side, managing editors, they want to count readers. pero más bien los editores, los administradores de estos medios, más bien lo que desean es contar cuántos son sus lectores o sus escuchas. So more emails, more message you send to them, they say there's news. Así que mientras más correos electrónicos ustedes les manden, genera la sensación de que hay más noticias. So every small, big things matter. Así que cualquier acción, por pequeña que sea, cuenta. Or you can form a group, come to Dharamsala and visit us. O pueden hacer un pequeño grupo y pues venir y visitarnos en Dharamsala You are welcome. y están muy bienvenidos. Por favor. Yeah. Buenas noches. Muchísimas gracias por toda la charla. Ha sido muy, muy informativa y muy positiva para Thank you very nosotros. much. This lecture has been very informative and positive for us. A mí me gustaría saber qué país es el que más apoya al gobierno del Tíbet I en el would like to exilio. know what country is the one that most supports the Tibetan government in exile, Y de qué manera and están how is it ayudando. that they help you? India. India. Económicamente también. Economically also, Also because India has the largest number of Tibetans, 100,000 Tibetans. también porque la India cuenta con la población tibetana más numerosa, más de 100,000 tibetanos. So all our schools, hospitals, Así que todas monasteries, las settlements escuelas, are in India. Hospitales, monasterios, pues todo esto se encuentra en India. So Tibetan administration also in India, La administración central tibetana en el exilio también se encuentra en India. So it's a developing country, but it has done the most for Tibetan people. En efecto, India es un país en desarrollo, pero es aquel que ha hecho o ha tenido el mayor apoyo para los tibetanos en el mundo. And from funding and political point of view, America. Y desde la perspectiva Yeah. económica, de fondeos, como también de apoyos políticos, Estados Unidos. So America is the only government which supports one China policy, but also middle way approach. De hecho, los Estados Unidos es el único país que apoya tanto la política de una sola China como la aproximación tibetana del camino medio. Muchísimas gracias. 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 You should keep passing microphone, yeah. I, Yeah. Aquí. I wanted to ask you about. I have heard that there Yes. is like two discourses on for supporting the Tibetan political situation. One goes like asking for free Tibet, and the other one goes asking for autonomy on Tibet. So, which one should we support? It doesn't matter whichever you support, really. But the CTA Tibetan administration, our policy is autonomy. Our policy is middle way. But there are Tibetan youth group, student group, they were for independence. Yeah. Así que Mauricio nos comparte, dice, a menudo hay dos puntos de vista que se promueven. Uno,
que enfatiza precisamente el apoyo a la política de el camino medio que propone el Dalai Lama, y otro que reclama la total independencia del Tíbet de la República Popular China. ¿Cuál entre estas es la que nosotros podemos apoyar o debemos de apoyar? Y dice el Sikyon que no importa, que podemos apoyar la que sea que nosotros deseemos, ¿no? Pero la política que promueve la Administración Central Tibetana en el exilio es la política del camino medio, esto es la autonomía del Tíbet dentro de la República Popular China. Is there any book with the principles of the middle way politics? Oh yes, Casa Tibet, Mexico will give you all the books on middle way. Hay muchos textos y al mismo tiempo en el internet hay mucha información. Lo primero que les recomendaría es que accedieran a la página de la Administración Central Tibetana en el exilio. Hemos preparado una versión en español de la misma, que pueden acceder ahí mismo, y ahí viene toda una explicación del sistema democrático tibetano en el exilio como la política del camino medio. Yeah, if you read in English, then our website is tibet.net. Y la dirección de nuestra página web es tibet.net. The Spanish one, yeah. Tibet Mexico City has separate album and book in Spanish, so you can contact about Tibet Mexico members, particularly Ramundo. So you can get a copy. Actually, we brought something like 50, 100 copies here. So if there are more people who are needed, these copies, you'll get it. It's in Spanish. Y también nuestro libro de Tibet, el grupo de Tibet MX, que es la red de grupos de apoyo a Tibet que han nacido de Casa Tibet, han publicado un libro en donde se detallan estos puntos y lo pueden encontrar aquí afuera, pueden obtener uno. And most of it are available online also, yes. Y al mismo tiempo esta información está en línea. Yeah. Muchas gracias por su brillante exposición. Thank you for your brilliant Y como lecture. universitario, And as a university professor, considero que los foros I académicos believe the academic forums serían una buena o excelente plataforma are a very good platform de comunicación mediática of media communication acerca del camino medio about the middle way approach que propone su santidad el that Dalai the Lama. Dalai Lama proposes. Considero que esto sería una muy buena herramienta práctica I consider this to be a very practical tool para transmitir, en este caso a los mexicanos, for transmitting, for instance, in this case, Mexicans, la situación real que vive el Tíbet. the real situation that is now happening in Tibet. Gracias. Bueno, nada más como punto, precisamente por esto, durante la visita del Sikyon a nuestro país, enfatizamos ese tipo de actividades. El día de hoy tuvimos una conferencia para más de 200 personas en el Tecnológico de Monterrey. El día de mañana tenemos una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. El pasado mañana tenemos una conferencia en la Universidad Iberoamericana. Esto es, ya no nos queda tiempo para más conferencias, ¿no? Y todas estas conferencias simultáneamente se van a estar subiendo en línea para que la gente las pueda apreciar y las pueda escuchar. Tomorrow, day after, I'm speaking in different universities. That's what I said. Okay. I understand Spanish, you see. Entiendo el español muy bien, ¿ven? Isabel, aquí. Sí. Now here, I there's have the mic- yeah, microphone yeah, here. Thank you very much for such a great lecture. And my question is oriented, are there some international NGOs that are supporting this movement in the territory of Tibet? And which NGOs are those? And if we can cooperate with these NGOs as well? Yeah, very difficult. All the NGOs that were there in Tibet, all were chased out. Muy difícil porque todas las organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo algún tipo de proyecto humanitario en Tibet fueron prohibidas y eventualmente expulsadas del Tibet por el gobierno chino. Even Red Cross. Aún la Cruz Roja. Yeah, that's why it's more difficult to have access to Tibet than North Korea. Esta es una de las razones por las que comentaba, es más difícil tener acceso al Tibet que tenerlo en el norte de Corea.
if you go to Lhasa, the capital city of Tibet, Si ustedes van a Lhasa, la ciudad capital del Tíbet, every 20, 30 meters there's a police checkpost. cada 20 o 30 metros hay una caseta de policía. And then if you go to Chokang Temple, which is the Vatican for us, Y si van al templo del Chokang, que es la catedral nacional del Tíbet, como el Vaticano para nosotros, there are surveillance cameras and the sharpshooters on rooftop. hay cámaras de observación por todos lados y al mismo tiempo francotiradores por todos lados. So one blogger in Tibet wrote, Así there que are more, there are more guns than windows. un bloguero en Tibet escribió, hay más pistolas, hay más rifles en Tibet que ventanas. And there are more cameras than the butter lamps you offer to God. Y hay más cámaras que las candelas de manteca que se ofrecen a los budas. In fact, one blogger also wrote, for Tibetans in Tibet, De hecho, otro bloguero también escribió que para los tibetanos en Tibet it's more difficult to get passport es más difícil obtener un pasaporte than go to heaven. que ir al cielo. Y añadiría de nuestra parte, de hecho, a lo largo de los años, nosotros en la Casa del Tíbet dirigimos varios proyectos precisamente de apoyo humanitario dentro del Tíbet. En la década particularmente de los 90s apoyamos la construcción de varias escuelas, apoyamos también la construcción de infraestructura física, un par de puentes que construimos con capital de la Casa del Tíbet y de la comunidad de Casa del Tíbet. También apoyamos la construcción de un asilo para ancianos, como de varios monasterios asociados a nuestra actividad. Pero a partir del final de esa década y principios del año 2000, todas esas actividades se nos fueron impedidas. Ya no podemos invertir directamente en el Tíbet y de hecho yo no tengo la posibilidad de volver al Tíbet. Soy persona non grata en Tíbet, lo cual considero uno de los grandes honores de mi vida. So I'm saying Thank you that very in much. the 1990s, Tibet House was able to invest physical resources in the construction of bridges, monasteries, old age homes, and schools in Tibet. But after the 1990s, this activity was impossible. We couldn't invest in Tibet directly anymore, and the Chinese deny entry visa for me into China and Tibet, Yeah. which I consider one of the greatest honors in my life. Now, there are small NGOs, Ahora hay very pequeñas small NGOs, pues organizaciones no gubernamentales pequeñitas for few schools, few hospitals, para few algunas monasteries like that. escuelas, hospitales, monasterios, But it's better I don't mention their names. pero es mejor que no mencione sus nombres, Because if I mention, then they will be targeted. porque si los menciona entonces automáticamente el gobierno chino So you los va a should bloquear. Google and find out and help them if you can. Así que búsquenos en internet y si pueden ayúdennos, Because it's good if you can help inside Tibet, which we appreciate a lot. porque también es buenísimo si ustedes pueden ayudar dentro del Tíbet, es algo que apreciamos muchísimo. Once I mention, they become target. Una vez que las explicito se convierten en un blanco de represión china. Isabel. Bueno, o sea, en realidad mi pregunta tiene que ver con la respuesta anterior. Mi pregunta iba en este sentido. Pienso que quizás la preocupación mayor del gobierno del pueblo tibetano en el exilio va no solamente hacia la edificación de políticas hacia el exterior, pero sobre todo de cómo apoyar a los tibetanos que viven en el Tíbet. Entonces, ¿qué hacen y qué pueden hacer ustedes, sobre todo desde el momento en que el control se ha vuelto muchísimo más tenaz? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué tipo de acciones pueden hacer para apoyar al pueblo tibetano en el Tíbet y hasta para tener información? Porque finalmente empieza con eso, con la Claro. información. So she says that, as you have shared with us, it is clear that the Central Tibetan Administration is very interested and has invested a lot of resources and energy in the education, the international education on the Tibetan problem and the current situation of Tibet, both inside as well as outside of Tibet. It is also evident that the Central Tibetan Administration has invested a lot of energy and money and resources in the construction of these democratic institutions that allow for the preservation of Tibetan culture and identity,
But she wonders what are the initiatives, if any, that the Tibetan government in exile, the Tibetan administration in exile is undergoing in order to help Tibetans within Tibet and the difficulties and struggles they go through. And even in that context, the possibility of obtaining reliable information from Tibet of what's really happening there. That way, I think there are several ways. One, because of technology now. Hay maneras distintas en las que podemos obtener información. Una es la tecnología. I think more or less we get information instantaneously. Creo que obtenemos más o menos información instantáneamente. Sometimes it's difficult, but generally it's quite easy. Because one reason I can share is we have educated around 30,000 Tibetans in India. Monastic education, secular education. A veces es difícil, pero algo les puedo compartir. Por ejemplo, hemos podido educar a más de 30,000 tibetanos, tanto en las instituciones monásticas como seculares, por ejemplo, en India. But they have gone back and stayed in Tibet. Muchos han vuelto al Tíbet y se han quedado ahí. But they are the ones who escaped to Tibet, from Tibet to India, educated, went back. Otros tibetanos que escaparon del Tíbet, se educaron en India y después volvieron al Tíbet. So they're running schools, they're running monasteries, A they're running veces hospitals. administran hospitales, escuelas, monasterios. But some of them are arrested, put in prison. Algunos se les arresta, se les pone en prisión. So it all depends. Todo how we do depende it. en cómo lo hacen. And sense of solidarity with inside and outside Tibet is very strong. Y dado el hecho de que la solidaridad entre aquellos que residen fuera y dentro del Tíbet es muy fuerte, For example, His Holiness Dalai Lama, Tibetans in Tibet have a lot of faith and respect to His Holiness por Dalai ejemplo, Lama. los tibetanos dentro de Tíbet muestran, expresan un sentido de gran respeto, devoción y solidaridad con el Dalai Lama. For example, His Holiness Dalai Lama gave a Kala Chakra teaching in South India. Por ejemplo, su santidad el Dalai Lama dio una enseñanza en torno a lo que se llama el Kala Chakra o los ciclos del tiempo en el sur de la India. And he urged Tibetans inside Tibet because tiger and leopards are very endangered species. Y ustedes saben que los tigres himalayicos o los tigres de nieve y otros animales son especies en peligro de extinción en esta zona del mundo. So it's like 1,000 years tradition, custom. Y en The Tibet hay- Tibetans wear animal fur skin in their clothes. y ha sido una costumbre de más de 1000 años que los tibetanos usan como bordados de pieles de animales en su ropa. So it's like, for Tibetan men and women, it's like Omega watch and Gucci bags. Así que para una mujer o hombre tibetano es como lo que ustedes asociarían con un reloj Omega o una bolsa Gucci. And His Holiness Dalai Lama, sent a message openly. He said, tiger, leopards are endangered species. We should not wear this animal fur skin. Y el Dalai Lama mandó un mensaje diciendo, los tigres, los leones de nieve son especies en peligro de extinción, no deben de cazarlos más y usarlos como prendas. Within 5 weeks, there were bonfires in Tibet. People started burning tiger and leopard skins. En menos de 5 días se hicieron grandes hogueras calcinando, quemando todas sus pieles de animales. So 90% of Tibetans now don't wear animal fur skin. El 90% de los tibetanos hoy en día ya no utilizan pieles animales como ropa. Now, which leader in the world, including in Mexico, if they appeal men to give up your Rolex watch and women to give up Gucci bag, how many will actually burn it? ¿Cuántos, por ejemplo, en nuestros países en Occidente, incluyendo a México, qué líder puede tener esa respuesta de las personas a su alrededor? Decir, por ejemplo, que dejen de usar sus relojes Rolex, dejen de usar sus bolsas Gucci. ¿Cuántos de ustedes las quemarían? So the point is, El what punto es, we say outside they know, lo que what decimos happening afuera ellos inside lo we also conocen, know. y lo que ellos transitan adentro también nosotros lo conocemos. También hay, I might add also, también hay organizaciones internacionales, como es el caso de la campaña internacional del Tíbet, con la que nosotros en Casa Tíbet estamos asociados, que tienen instrumentos muy sofisticados de inteligencia, de extracción de información de muchos diferentes niveles,
y esto es muy importante que lo sepan, se publica anualmente en diferentes reportes que también pueden bajar del sitio del International Campaign for Tibet. Ahí hay reportes de ecología, de minería, hay reportes de extracción de recursos naturales, hay reportes de refugiados, reportes de presos políticos, muy completo, que también pueden conocer. And also anyone who comes from Tibet to India, También young cualquier child persona, from 6 to 16, free education we give. también cualquier persona que venga del Tíbet Any a monks India, who come, anyone who wants to join monastery, all we provide everything for them. de 6 a 16 años pueden recibir una educación gratuita en las instituciones tibetanas, como también pueden ingresar, perdón, pueden ingresar en los monasterios aquellos que tienen esa vocación y deseo gratuitamente. ¿Quién Who tiene has el the micrófono? microphone? Yes, you have the microphone, yeah. Thank you again for being here. I'll try to make a brief question. First is, how do Chinese authorities or the Chinese government see Tibet honestly, and how should Tibet be seen by Chinese in order to approve them as a country? Because it's a tricky thing because it's mixed with religion plus not accepting the being a country. So how do you separate religion from a country that wants to be independent but not independent, but religious but not religious? How do Chinese see Tibet and how they should be seen in order to accept the deal? The Chinese, Que cómo ven los chinos a los tibetanos y cómo manejan la política, porque es un país religioso, o sea, está basado en la religión, que sería como Irán o como Bután y esos países que están basados en religión y el riesgo. What are the risks of accepting a country that suddenly is president of 400,000 Buddhists in their own country? So it's a risky thing accepting a leader that suddenly governs on 400,000 people on the same country as another leader. one Chinese have a very simplistic revisionist mindset. Los chinos tienen una cosmovisión muy simplista, revisionista. First, they say Tibet has always been part of China. Primero afirman el hecho de que el Tíbet siempre fue parte de la República Popular China. And when Tibetans were uncivilized, they were very dirty, filthy, they live in caves. Y que los tibetanos eran un pueblo muy poco civilizado, sucio, que vivía en las cuevas. And they came and peacefully liberated, and Tibetans are civilized now. Y ellos pacíficamente entraron y liberaron al Tíbet de esa opresión y ahora los civilizaron. So it originates from their mindset. In Chinese term for China is Tunguo. Y todo esto adviene de, digamos, el esquema mental que es propio del pueblo chino. Por ejemplo, se conciben a China con el nombre Tungo, Means Middle Kingdom. que quiere decir el reino medio, So they are the middle of the universe, y lo cual intenta comunicar la noción de que ellos se conciben como en el medio del universo. and Han Chinese are the superior race. La etnia Han es la raza superior And the people in the periphery are barbarians. y las personas en la periferia del reino medio se consideran bárbaros. So Tibetans are barbarians, Americans are barbarians, Mexicans are barbarians. Así entonces los tibetanos se conciben como bárbaros, así se consideran los norteamericanos y por supuesto se consideraría a los mexicanos. So they are the center of the universe. They want to spread civilization around the world. Ellos se encuentran en el centro del universo y tienen el deseo de esparcir su civilización al resto del mundo. Now through road, through train, through seaport. A través de los puertos, a través de los aeropuertos, a través de las carreteras. So hence, you ask me my position where they say, oh, he does not represent inside Tibet. Inside Tibet are happy. Y ellos dirían que yo no represento de forma alguna al pueblo tibetano porque el pueblo tibetano dentro del Tíbet está feliz. Officially, they say that they have created Tibet, they have made Tibet a socialist paradise. Tibetans are very happy. Dicen que ellos han creado en el Tíbet un paraíso socialista y que los tibetanos son un pueblo muy feliz. And when we say 149 Tibetans have burned themselves, Les decimos, en los últimos 3 años, 150 tibetanos se han autoinmolado. ¿Por qué sucede eso en un paraíso socialista? they say they are misguided people, they are crazy. Dicen porque son gente mal orientada y están locos. So my position Mi posición is not to go back and become president of Tibet. no es el volver y convertirme en presidente de Tíbet.
My job is to get genuine autonomy for Tibetan inside Tibet Mi trabajo es obtener genuina autonomía de los tibetanos dentro del Tíbet and let them govern. y dejar que ellos se gobiernen a sí mismos. My job ends, my trabajo administration will shut down Termina, mi administración se clausurará the day genuine autonomy is granted to Tibetans. el día que la genuina autonomía se le confiera a los tibetanos. It's already clearly declared in Es algo 1992. que nosotros ya muy claramente comunicamos desde 1992. So what should Tibetans do in order to be accepted politically if you give up all your government, as you said, and they can't accept this deal? So what's next for you as a president? No. The day the deal is done, El día que acepte, we shut down. nosotros cerramos. Then the Tibetan inside Tibet will administer Tibetan Entonces region. los tibetanos dentro del Tíbet van a administrar la región tibetana. But we will negotiate the agreement. Pero nosotros vamos a negociar el acuerdo desde fuera. Tony, Yes, microphone Ah. is here. yo quiero preguntarles por qué yo visité el Museo de la Memoria y Tolerancia aquí en México y hablaban de todas las grandes matanzas que ha habido en la humanidad y les pregunté por qué no estaba el Tíbet, que era el holocausto más grande y duradero que había habido y que yo entendía que era un museo de judíos para que conociéramos todas las atrocidades. Y me dijeron por la gran presión que hace China de no reconocer que es un holocausto. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Por qué la ONU no hace nada para La ONU. reconocer Okay. esta So she says situación? she visited the Museum of the Holocaust here in Mexico. Yeah. And there they register in their exhibits some of the most important Holocausts of the 20th century. Yeah. But they don't register the Tibetan Holocaust. Mm. So she asked the curators there, why was this? And they said that because there's enormous pressure from China not to recognize what has happened in Tibet as a Holocaust. So she asked, why is it that the United States, that the United Nations doesn't recognize this events in Tibet as a Holocaust, Yeah. as a genocide? I know the Holocaust Museum and Jewish people have suffered the loss. They build museum where everybody is represented, but still Tibet, they find it problematic. Conozco estos museos del Holocausto construidos primariamente por el pueblo judío, en donde representan muchos de los grandes genocidios del siglo XX, pero en donde todavía encuentran problemática la representación del conflicto del Tíbet. And United Nations problem is in Security Council, China is a member with veto power. Y recuerden que en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad está conformado, entre otros países, con China, y China, como un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene poder de veto. So political solution is very difficult, Así but que- United Nations is a good platform. La solución política es muy difícil, pero las Naciones Unidas es una buena plataforma. So there are human rights subcommission, Así que está, por minorities ejemplo, commission, la subcomisión de derechos humanos y de minorías en la ONU, where you can raise the issue of Tibet. en donde se puede pues, dar voz al tema de Tíbet, And there will be Chinese officials on the other side. y habrá oficiales chinos del otro lado. Now, if you know someone in Mexico who are the UN special rapporteurs, Ahora, si ustedes conocen a alguien en México que sean, no sé cómo se diga en español, rapporteurs, no son los, no es vocero, es los redactores de las Naciones Unidas, because they work for human rights and child rights and ellos environment, all trabajan kinds para of los derechos rights. humanos, los derechos de los niños, mujeres, etcétera. If you approach them and tell them to raise the issue of Tibet, they will do so. Si se aproximan a ellos y les piden que den voz al tema de Tíbet, lo harán. So it's a good platform for discussion, Es una for buena debate, plataforma para el debate, para la discusión, but solution, Security Council. pero la solución depende del Consejo de Seguridad. ¿Una pregunta más? Mi pregunta, primero que nada, gracias por estar aquí. Thank you very much for being here. And my question is focused on what would be, to me, most of the reason here is the money, like all the resources saying that you are the Asian tower, the water tower of Asia, and all those minerals that we need for all these cell phones that everybody wants to change every 3 months to get the nicest, the fastest, the newest.
My question is, what is your midway approach as far as natural resources? Because to me, getting this autonomy means getting control of how they are mined or the water taken out of the Tibet for the 1.4 billion people. So what is the midway approach in that? Because we are growing, we need the water. I mean, in that area, they need it most. So what would be the approach? Dice que su pregunta es, ¿cuál sería el punto de vista, precisamente la política del camino medio, que se basa en la noción de lograr genuina autonomía para el Tíbet? Pero si el pueblo tibetano recupera su autonomía, también recuperará su influencia sobre las decisiones que se toman en torno a la extracción de recursos naturales en el Tíbet, el uso del agua, el uso de los minerales con los que se fabrican tanto de los instrumentos electrónicos que hoy nosotros empleamos. Queremos cambiar de teléfono celular cada 3 meses, tener el más rápido, el más poderoso, etcétera. Evidentemente, esto le quitaría el control del uso o de la administración de los recursos al gobierno chino, ¿no? Entonces, esto es muy difícil. ¿Y cómo avisora el gobierno en el exilio administrar esos recursos? Again, very Buddhist-based values. De nuevo, Proposal. Es una propuesta que se basa en valores budistas fundamentales. What we say is, we are not against development. Nosotros afirmamos, no estamos en contra del desarrollo, Hydropower or mining or anything like that. ya sea energía, ¿cómo se llama? Hydropower, mining. Hidráulica, minería, ¿verdad? But what we say is, any project has to be environmentally sustainable. Pero afirmamos, todo proyecto debe de ser sostenible medioambientalmente, Culturally sensitive, debe de ser sensible culturalmente. because there are sacred mountains and rivers. Por ejemplo, para los tibetanos hay montañas sagradas y ríos sagrados. So you can't mine those sacred mountains. No se puede minar esas montañas sagradas. And economically beneficial to the local people. Y al mismo tiempo deben de ser proyectos que desplieguen o manifiesten un beneficio económico para las poblaciones locales y no simplemente para los chinos. So as long as these principles are followed, yes, you can have. Y mientras estos 3 principios se sigan, nosotros afirmamos se pueden tener. The problem now is they mine gold in El Tibet. problema es que ahora los chinos están extrayendo oro del Tíbet. Central government takes most of the profit. El gobierno central chino toma gran parte de la ganancia. Chinese companies and Chinese officials put in their pocket. Las compañías chinas y los oficiales chinos se ponen en la bolsa el dinero. And Tibetans don't get anything. Y los tibetanos no obtienen ningún And their beneficio. mountains disappear, their trees disappear, Y their sus rivers montañas disappear. desaparecen, sus árboles desaparecen, sus ríos son contaminados. Again, our reason is very simple. De nuevo, nuestro For the razonamiento es long-term simple. interest of China, Para for el- their own water. Al mismo tiempo, el interés de largo plazo de la República Popular China para su suministro de agua. Let's do everything moderately and reasonably. Hagamos estas iniciativas de explotación ambiental de forma moderada y razonable. So ours is a more value-based policies Nuestra and política mindset. es una basada más en estos valores primarios y en este tipo de esquema mental budista. So with that as the last question, I must say I'm delighted to be here, and the fact that you put in more time listening to me than meditating, that's very impressive. Así que tomando a esta como la última pregunta, quería agradecerles a todos que me vinieran a escuchar. El hecho de que pongan más tiempo e interés en oírme que en el meditar me parece algo muy impresionante. And especially also on Monday evening, Y right? especialmente el lunes por la noche. My goodness, when you are after Sunday, Monday is the most boring day. Porque después del sábado y el domingo, el lunes es el día más aburrido. Instead of rushing home and eating hot tacos, you are here. Y en lugar de correr a la casa y comerse sus tacos calientes, están aquí. But this is a good message, Pero este es un buen mensaje. because tomorrow we will write in our website, Porque el día de mañana vamos a escribir en nuestra página web. Sikyong came to Casa Tibet, Sikyong vino a la casa del Tíbet and the room was packed. y el salón estaba totalmente abarrotado.
And you all spent 2 hours. Y todos pasaron 2 horas. So this time is not wasted. Así que este tiempo no se desperdició. It sends a message of hope to Tibetans in Tibet. Y manda un mensaje de esperanza a los tibetanos en Tíbet. It gives them a little bit of courage Les da un poco de esperanza that keeps them going. que les mantiene vivos. And through these efforts, Y a través de estos esfuerzos we'll connect the dots van a conectar los puntos from the loss of Tibet de la pérdida del Tíbet to the success of Tibetans. al éxito de los tibetanos. So you are part of the dot. Así que ustedes son parte de esa cadena. When that happens, Cuando eso suceda, we will write a history book, vamos a escribir en los libros de historia. and one footnote will say, Y una nota a pie va a decir, Casa Tibet audience. la audiencia de Casa Tíbet. And then justice will win. Y entonces la justicia habrá Freedom ganado. will win. Va a ganar la libertad. Buddhist values will win. Los valores budistas habrán triunfado. Non-violence will win. La no violencia va a triunfar. And will change a part of history of the world. Y vamos a cambiar una parte de la historia del mundo. I know the challenges are many, Sé que los retos son muchos, but more the challenges, it's exciting adventure. pero a pesar de estos retos es una aventura excitante. We are not here to make career or money. No estamos aquí para construir nuestras We carreras are o here ganar to dinero. change history. Estamos aquí para cambiar la historia. We want to make a better humanity. Queremos construir una mejor humanidad. That keeps me going. Eso es lo que a mí me motiva, me mantiene andando. So I don't look at glass half empty. Así que yo nunca veo al vaso medio vacío. As a Tibetan and Buddhist, I look at glass half full. Como un tibetano y en especial como un budista, siempre veo a ese vaso como uno medio lleno. And we will be there sooner than later. Y tarde o temprano arribaremos a esa meta. And you get to see Kangyur and Tengyur back in Potala Palace of Tibet. Van a volver de vuelta a ver el Kangyur y el Tengyur en el palacio del Potala en el And Tíbet. His Holiness will give teaching from Potala Palace. Y su santidad el Dalai Lama va a dar enseñanzas desde el palacio del And we Potala. all will join him. Y todos nos vamos a reunir. After the teaching, Después de la enseñanza, we drink tequila. beberemos tequila. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. So I want to thank Tony for being such a good host. My first time here. Quería So agradecer far, a it's going on very good. Tony por ser también anfitrión en esta mi primer visita que ha estado pues yendo muy bien. He's a rock solid guy. Es un tipo sólido como la roca, por lo Both necio, physically, mentally, and spiritually. también tanto física como mental como espiritualmente. Yes. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you so much. And I brought a memento Y traje un momento all the way from Dharamsala. desde Dharamsala. This memento has traveled 8 different places, Este momento ha viajado a 8 diferentes 8 lugares, different planes. 8 diferentes aviones. It's small but precious. Es pequeño pero precioso. It comes from my heart. Viene de mi corazón. It says, Y in dice- profound appreciation of your support to Tibetan people in Tibet. Y dice, en profunda apreciación por su apoyo a los pueblos del Tíbet. So I will be gone in few days, Así que me iré en algunos días, but this memento will be in Casa Tibet, Mexico. pero este momento permanecerá en la Casa del Tíbet de México. So you won't see me, but remember me when you see this, Y okay? cuando vean esto, recuérdenme. And remember Tibetan people. Y recuerden al pueblo tibetano. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much, Sikere. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now, if you clap like that, I'll come back soon. Huh? Thank you so much. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias a todos por venir. Y les recuerdo, si desean,